Ustedes me avisan si ya se está viendo la pantalla. Todavía no. Uy, perdón, si no aprieto el botón, no va a estar nunca. Yeah. Ahora debería. Ahora sí. Ahora sí, Juan. Muy bien, excelente. Ya estamos filmando, ¿no? Esperen que me pongo Sí. lindo entonces. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir, por dedicarle el tiempo. Esperemos cumplir las expectativas de lo que les contemos, de lo que estén esperando. Luego en la sección de preguntas y respuestas nos harán saber sus dudas y dentro de lo que conozcamos y podamos ayudar, estaremos dispuestos a responder. Mi nombre es Juan Monforti, soy desarrollador de iOS hace 3 años. Estoy en Simtrix hace alrededor de 5 meses. Caí en el mundo mobile, la verdad que sin pensarlo, venía del palo de web, pero la verdad que muy interesante, gracias a que en algún momento se me ocurrió pasar al mundo Mac y bueno, conocí este hermoso ecosistema del cual no pude salir. Creo que muchos conocerán los iPhone y lo que te atrae. Soy de Buenos Aires, licenciado en sistemas, 33 años, hincha de Racing, no se me rían, sufrido yo solo. Vivo con mi señora y mi perrita. Y bueno, los voy a dejar que se presente mi coequiper hoy y después pensamos con la charla. Bueno, gracias, Juan. Me presento también. Yo soy Leonardo Lovera. También desarrollo en iOS hace 3 años. Estoy en el mismo equipo con Juan. Tengo 26 años. Soy ingeniero en sistema de información. Hace 1 año y medio que estoy en Simplix. Soy de San Francisco, pero actualmente vivo en Córdoba. Y bueno, le vamos a contar un poquito con Juan lo que tuvimos haciendo en estos últimos meses en SwiftUI y algunas de las experiencias que fuimos ganando. Bueno, chicos, comenzando con el mundo lenguaje de programación Swift, ecosistema Apple, queremos contarles un poquito de qué es Swift. Actualmente Swift ya está por la versión 5.5, esto quiere decir que ya tiene varios añitos en lo que es el mercado, y particularmente se caracteriza por ser utilizado en todo lo que es el desarrollo del ecosistema de Apple, que involucra a todo el ecosistema de Apple, desde el reloj inteligente, las notebooks, el iPhone, el iPad, y lo que se está poniendo muy fuerte últimamente, lo que es el Apple TV. Lo que tiene el código Swift particularmente es que es atractivo en lo que es la sintaxis. Esperemos que lo noten en lo que vayamos a explicar más adelante, ya que es muy concisa, es muy declarativa y es muy robusta en cuanto a lo que es seguridad, porque justamente es un lenguaje tipado. Eso quiere decir que todas nuestras propiedades, modelos de datos y demás van a tener que ser cumplidos, hablando mal y pronto, como a rajatabla, y eso lo que disminuye es el tema de riesgos a errores. Ahora, ¿qué es SwiftUI? SwiftUI es un kit de herramientas de interfaz de usuario. Nos permite diseñar aplicaciones de manera declarativa. Esto es decirle de una manera elegante cómo queremos a nuestra aplicación, a nuestra vista, que se vea de cara al usuario y cómo queremos que funcione. Por medio de reglas, que las reglas se transformarán más adelante en estados. Es una declaración de interfaz que no es como tal, ya que es código de manera imperativa. Eso quiere decir que cualquier acción va a ser mandante a lo que la UI debe representar y nos permite SwiftUI informar todos estos posibles estados desde cualquier parte de la app, desde cualquier acción del usuario,
de manera global a través de lo que son todos sus componentes. Los componentes no hacemos que se muestren o se oculten de manera manual, sino que es a través de estas reglas que SwiftUI interpreta y deben ser cumplidas. ¿Cuál es el beneficio que tenemos con SwiftUI? SwiftUI, y lo vamos a ver más adelante, en las comparativas de código, es muy fácil de aprender al mismo tiempo de entender el código, ya que es muy simple al momento de leerlo. Se puede mezclar en la manera antigua, digamos, que aún se usa de todas maneras, de desarrollar en lo que es Swift para el ecosistema de Apple, denominado UIKit, y al mismo tiempo podemos mezclarlo con SwiftUI, ya sea que tengamos una aplicación de la manera de programación anterior a SwiftUI, poderlo incorporar, como viceversa, arrancar una aplicación de cero con SwiftUI y poder poner comportamientos y componentes que venían de UIKit. Otra que también lo vamos a ver como ejemplo, tiene una manera muy fácil de manejar lo que son el template de la aplicación, el tema más conocido, y lo podemos llevar a algo terrenal, el famoso Dark Mode. La manera que tiene de poder hacer uso de las propiedades para poder llevar a la aplicación a Dark Mode es mucho más simple de lo que era anteriormente con UIKit. Luego, también SwiftUI, como estoy haciendo un poco de introducción, ¿no?, proporciona mecanismos de programación reactiva. Y esto es que cualquier vista puede estar suscripta a eventos que ocurran en cualquier parte de la aplicación y se vean reflejados donde el usuario estaría parado actualmente. Una manera, un beneficio, quizás no es tan beneficio, sino es un cambio de paradigma en cómo desarrollaríamos, es que provee una vista previa en vivo de cada cambio en el código que nosotros estamos realizando. También eso lo vamos a ver cuando mostremos un poco cómo realizar código. Y es una comparación de beneficio a lo que corresponde con UIKit, donde existía una interfaz builder, una interfaz de creación de vistas, pero todo cambio necesario debía ser ejecutado, sea en un celular real o en el emulador, teniendo que recompilar por cada cambio que nosotros hagamos para ver el resultado final. Y un beneficio no menor, y es uno de los más importantes, es como lo denominado auto layout. ¿Qué es el auto layout? Y llevándolo a un lenguaje que quizás todos los que comienzan en programación pueden llegar a escuchar, CSS, y viene a cómo los elementos se posicionan en la vista. Bueno, algo que viene a hacer un poco más fácil a la vida del programador SwiftUI es cómo se manejan el posicionamiento de elementos dentro de la vista. Lo que era UIKit originalmente, teníamos diferentes tamaños de pantalla, diferentes, también cuando está acostado o está parado, cómo reaccionan esos elementos ante esos eventos de mover el celular, diferentes tamaños, y tener que contemplar esos diferentes casos de uso. Bueno, SwiftUI viene a ayudarnos un poco en eso, para no estar rompiéndonos el coco pensando en eso, con todos sus diferentes tipos de layout disponibles para poder hacer uso de sus diferentes componentes en lo que es la vista. Acá vemos algunos nombrados, como ser un H-Stack, B-Stack, Z-Stack, que vamos a estar utilizando más adelante, mostrándoles las diferencias y contándoles cuáles son los resultados de cara al usuario. ¿Cuáles son las inconvenientes o desventajas que tiene la utilización de SwiftUI? Uno de los más controversiales es que deja afuera los dispositivos de iOS con versiones menores a 13. Esto puede ser o no, según la implementación donde se use,
un inconveniente, porque sabiendo cómo iOS, o sea, cómo Apple maneja la deprecocidad, o deprecidad, como se diga, muchachos, de sus versiones, quizás una versión 13 ya hoy lo tienen todos sus dispositivos. Pero no podríamos implementar SwiftUI con la combinación a UIKit, por ejemplo, si nuestra aplicación aún debe tener compatibilidad con versiones anteriores, que era uno de los beneficios y propiedades que había comentado anteriormente, que podríamos mezclar estas dos maneras de programar. Teniendo en cuenta eso, SwiftUI también es el kit de herramientas, como dijimos, demasiado joven. Va por la versión 2, pero todavía hay ciertas cosas que disponemos en UIKit que cuestan hacerlas en SwiftUI. Como por ejemplo, el manejo de la jerarquía de vistas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una manera de debaguear las vistas en lo que es la IDE de programación de Let's Code, donde nosotros podíamos ver todos los componentes que están en una vista, cuáles se salen de la pantalla del dispositivo, cuál está uno por encima del otro, etcétera, etcétera. Bueno, eso en SwiftUI, al existir la vista de preview online, digamos, no estaría disponible. Y otra de las cosas que vemos como desventajas, y eso ya es algo más a un punto personal, es que todo el mundo podría empezar a desarrollar en SwiftUI a partir de hoy. Sí, claro. Vamos a ver que el código, como comentamos antes, es muy fácil de entender, muy fácil de aplicar. Al ser declarativo, suena y lo van a ver como hasta parecido a algo como puede llegar a ser React. Entonces, podríamos tranquilamente hacer una aplicación. Ahora, en las desventajas de que al ser un tipo de kit de herramientas muy joven y aún tener inconvenientes, si nosotros nos topamos con un problema, el cual todos nuestros ejemplos que podremos encontrar en Internet o bien en la documentación indican, esto se soluciona con UIKit y vos nunca tocaste UIKit, la verdad que te va a ser complejo de entenderlo, porque realmente que son muy diferentes en el sentido de esas formas de programar. Los vamos a ver más adelante. Entonces, como experiencia personal, se recomienda al menos tener nociones de todo el manejo en UIKit para poder tener una manera fácil de encontrar una solución ante problemas de SwiftUI. Un ejemplo que nos topamos nosotros en el proyecto en el que estamos trabajando con Leo es la navegabilidad. Tenemos una aplicación muy compleja en cuanto a navegaciones, de ingresar a diferentes vistas desde muchos lados, y esto al ser una programación declarativa, todo va por capas de navegación. Entonces nos encontramos que teníamos dificultades en ese sentido. Entonces, ¿cómo mezclamos? Navegación de la manera tradicional, para decirlo de alguna manera, y ciertas partes de navegación con SwiftUI. Y las vistas y demás, todo el manejo con SwiftUI. Habiendo hecho estas comparativas de ventajas y desventajas, habiendo comentado un poco lo que es esto de la programación declarativa, todo lo que es la programación reactiva, ahora Leo se va a remangar y va a explicar los diferentes tipos de estado que podemos manejar en nuestras vistas con SwiftUI. Siguiendo un poco la línea de Juan que mencionaba acerca de manejo de estados y de eventos, en SwiftUI nosotros tenemos los llamados Property Wrappers. ¿Qué es un Property Wrapper? Es una forma de una capa que le añadimos a nuestras variables o propiedades para decir cómo almacena el valor y cómo calcula su valor. Además nos permite evitar el código repetitivo. Acá tenemos una lista de algunos Property Wrappers. Existen algunos más, pero estos son los más usados y los básicos que vamos a utilizar en la demo que le vamos a mostrar a continuación. Entonces, empezamos con State. La vista es encargada de crear o inicializar una propiedad del tipo State. Un State no se puede ser recibido desde otra vista. Entonces, cada vez que cambia esta property State,
la vista hará una actualización o refresco. Es decir, SwiftUI aísla el valor de esa state y la persiste a medida que nosotros vamos actualizando la vista. Vamos a ver un ejemplo simple. Tenemos una vista que conforma el protocolo de vista. Dentro de esa vista tenemos una state que es del valor entero, de tipo entero. Entonces nosotros dentro de la vista tenemos un body que va a representar la vista en sí, en donde en este caso estamos utilizando un VStack, que es un stack que va apilando elementos de arriba hacia abajo, donde tenemos un texto y un botón. Entonces, a medida que el usuario va haciendo clics sobre el botón, nuestra property state va sumando en 1 cada uno de sus valores y va actualizando la vista y se ve reflejado en ese texto. Seguimos con binding. Al contrario de state, binding es recibido siempre desde una vista padre. Entonces la vista que recibe un binding puede leer el valor que tiene esa propiedad, puede reaccionar a cada uno de los cambios que se dan en esa propiedad y puede además editar el valor de esa propiedad. Es decir, si hay un cambio en la vista padre, se refleja automáticamente en la vista hija a través del binding o viceversa. Entonces vemos un ejemplo de binding. Estamos utilizando la misma vista que estábamos viendo anteriormente con respecto al state, pero en este caso, en lugar de tener un botón adentro del vertical stack, tenemos una vista hija donde le pasamos por parámetro nuestro state. Entonces, en la vista hija se recibe ese state como un binding. Algo a tener en cuenta es que para hacer esa transformación de la propiedad de state a binding, necesitamos colocar el signo pesos. Otra property wrapper es la published. Esta published se utiliza en objetos del tipo observable object. Entonces, cada vez que actualicemos o que cambiemos un valor en nuestra publish, le vamos a estar notificando a nuestro objeto observable, y este objeto observable, al estar implementado en una vista, le va a notificar a esa vista que hubo algún tipo de actualización. En StateObject es un property wrapper que se inicializa en una vista. Se utiliza o es bastante similar a state, nada más que en este caso estamos aplicándolo a objetos del tipo observable. Entonces la vista, la primera vez que ingresamos a esa vista, se encarga de hacer esa inicialización de la StateObject y conserva o persiste esa referencia o esa instancia en cada una de las actualizaciones. Entonces, como que la está reutilizando en cada una de las refrescos de la vista, está utilizando esa instancia que creamos inicialmente. Vemos un ejemplo sencillo donde tenemos una clase Data Provider que es del tipo Observable Object. Dentro suyo hay un publish, que es un string en este caso, y nosotros en la vista Date Owner View inicializamos nuestro Data Provider, y cada vez que ese publish cambie en ese Observable Object, nosotros lo vamos a ver reflejado en el texto. En el caso de Observed Object es bastante similar a StateObject, nada más que se recibe como parámetro. Es una analogía de lo que veíamos previamente con state versus binding. Pasa lo mismo acá con StateObject y ObservedObject. Entonces nosotros, si tenemos un StateObject en una vista padre, al mandar por parámetro ese StateObject a una vista hija, vamos a recibir un ObservedObject. Entonces SwiftUI no va a ser el encargado de mantener o persistir el valor de ese ObservedObject. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un Data Owner View donde inicializamos un StateObject
igual que en el ejemplo anterior, pero en este caso instanciamos una nueva vista, que es el Data User View, y le pasamos nuestro provider. Entonces en la vista hija se va a recibir como un Observed Object. Y por último tenemos el Environment Object. Muchas veces queremos hacer uso de un objeto en varias vistas, pero no queremos pasar por parámetro ese objeto a cada una de las vistas. Entonces aprovechamos hacer una inyección de dependencias a través de un Environment Object. Entonces inyectamos ese objeto a una vista padre y lo podemos utilizar en todas las vistas hijas. Vemos un ejemplo de creamos un State Object. Y acá estamos en el punto de entrada de nuestra aplicación en SwiftUI y llamamos a la vista principal haciendo una inyección de dependencias y pasándole ese Data Provider. Entonces en cada una de las hijas va a poder utilizar ese objeto. Otra ventaja también de Environment Object o comparativa, digamos, con respecto a Observed Object es que la diferencia, la escala en que se aplica cada una. En Environment Object podemos directamente inyectar esa dependencia y utilizarla en todas las vistas de la aplicación. Y ahora Juan va a explicar un poco una comparativa acerca de UIKit versus SwiftUI. Gracias, Leo. Bueno, siguiendo lo que comentábamos de ventaja y desventaja de SwiftUI y un poco lo que es la comparativa con UIKit, vemos en esta imagen donde queríamos mostrar un poco lo que es la IDE de desarrollo. No sé si conocerán el Xcode, pero Xcode es la IDE que se utiliza para el desarrollo de las aplicaciones nativas de Apple. Y esta es la manera, y este es el Interface Builder nombrado anteriormente, de cómo con UIKit debíamos realizar las vistas. Vemos que tenemos un lienzo donde podemos declarar las diferentes vistas a utilizar. Todas estas vistas van a tener componentes en su interior. Cada una de estas vistas va a estar manejada por un controlador, por una clase del tipo controlador, y al mismo tiempo va a tener conectados todas sus componentes para poder hacer uso de las interacciones de usuario. Al mismo tiempo, estas vistas podrán tener o no navegación, que como se muestra en esta imagen, las navegaciones están dadas por estas flechas. Estas flechas tienen un identificador, es decir, un nombre único, donde este controlador va a poder reconocer esta ruta para poder llegar a esta vista, o bien va a poder reconocer esta ruta para llegar hasta esta otra. Acá abajo se ve, lo comentado anteriormente, de lo que era lo correspondiente a la primera parte de AutoLayout, que es la primera parte, poder tener los diferentes dispositivos necesarios para poder armar cómo se vería la vista en cada uno de estos. En esta particularidad tenemos que, en lo que es este ejemplo de vista, se está armando para lo que es un iPhone básico, que vendría a ser el SE de segunda generación o iPhone 8. Y del lado derecho, el cual se ejecuta desde la utilización del signo más de acá, es todos los elementos de vista disponibles en UIKit para poder armar nuestra vista, ya sea textos, botones, sliders, activadores, indicadores y demás que ya conocemos del uso cotidiano de lo que es hoy nuestro dispositivo. Entonces un ejemplo sería que yo arrastre un elemento de tabla, un elemento de label o de botón y luego lo conecte a ese view controller para decirle a ese view controller podés hacer uso de este elemento. A comparación de SwiftUI, no tenemos toda esta interfaz. Como verán, es todo mucho más limpio, pero al mismo tiempo, y era la desventaja que nombraba anteriormente, pero siempre en un enfoque personal, es que al menos necesitamos una noción de cómo se trabajaría en UIKit
para poder llevar a cabo en SwiftUI. Como verán, el código, como se dijo, ¿no? Muy limpio, muy declarativo, sabemos que es una vista, sabemos que tiene un body, o sea, un cuerpo, esta vista, y adentro tendrá elementos distribuidos de cualquier manera, sea de manera vertical, horizontal y demás, que vamos a ver las diferencias más adelante, y en este caso tenemos un texto, ¿sí? Que se visualiza en el canvas provisto en SwiftUI con refresco automático en cada cambio. Ahora, acá como verán, yo no le estoy en ningún momento declarando que esta vista va a tener un controlador, un elemento que arrastré y lo pude soltar, cuál es la ubicación en pantalla de manera convencional que vendría a ser configurando el auto layout. Acá lo que hizo fue declarar una vista, un VStack, y automáticamente o por un alineamiento central puso el texto, lisa y llanamente. Nada que ver, tampoco nos preocupamos por cómo se va a ver en el resto de los dispositivos. Si se fijan, no tenemos esas opciones tampoco. ¿Bien? Acá mostramos la cantidad de líneas de código que en UIKit son necesarias para lo que habíamos visto como lienzo y que una vista, y yo puse una tabla, la conexión de esa tabla a ese controlador, el ciclo de vida propio de esa vista, y cómo a este controlador le indico con todas estas líneas de código que se ven acá abajo, que puede ser uso y manejar a esta tabla. Si se fijan acá, le vamos a estar indicando cuáles son sus números de elementos, cuál es la vista de celda necesaria para que pinte y qué hace en cada touch de celda. Y es acá donde entra un método propio de UIKit llamado performSegue, que esas son las flechas que había mostrado anteriormente, que por medio de un identificador, este controlador va a saber al momento de hacer touch en una celda para qué lado tiene que ir. ¿Bien? Si se fijan acá, no sé, alrededor de unas 20 líneas tenemos seguro y tenemos, como vimos, varios pasos, como ser el armado de una lista, el armado del componente eligiendo cuál, conectándolo a esta vista, delegándole a este controlador las funciones de esa vista, de ese componente, y implementando protocolos necesarios para poder hacer uso de este componente. Lo pasamos a cómo armamos una tabla navegable en SwiftUI. Estarán 5 líneas de código. Acá vemos una vista, lisa y llanamente, no hay views controllers, no hay diferentes tipos de vista, es un protocolo, una estructura del tipo vista, la cual, como verán, siempre sigue este mismo protocolo, que es definirle cuál es el cuerpo. Y es acá donde indicamos que esta vista va a ser de tipo navegable. Y yo acá no tengo delegados de tabla, ni necesidad de decirle que adentro va a tener una tabla, que este la tiene que interpretar para saber cuándo le da touch y demás, y saber qué hacer. Directamente tengo el equivalente a tabla en SwiftUI de un elemento componente tipo lista. Y acá armamos con el método forEach, conocido en otros lenguajes de programación, cuál es nuestro array de datos para armar la vista de celda, la cual tiene por medio del Navigation Link un destino de navegación. Acá no hay identificadores, no hay que declarar las flechitas, absolutamente nada, y le decimos a dónde queremos que navegue. En este caso es una vista que espera por parámetro un ID para mostrar otro tipo de información. Y No se escucha, hola. Juan, te dejamos de escuchar.
Sí, me parece que se cayó, Juan. Ah, Un segundo. A ahí ver. está. Ahí se me escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí, disculpen, Gracias. se desconectaron los AirPods. Chicos, mucha tecnología Apple, pero se desconectan, ¿eh? Muy bien. Nos quedamos en cómo hacer que una celda, al hacerle touch, sea navegable. Es por medio del Navigation Link. Bien, y la vista interna de esa celda, que anteriormente estaba dada por esta cantidad de código, ahora se indica una vista reutilizable, la cual necesita dos parámetros para saber qué pintar. Y este método de Navigation Link lo que hace es dar la funcionalidad de touch. Bien, entonces comparando cantidad de líneas de código, ¿en las ventajas es más entendible? Claro que sí, mucho más declarativo saber que tengo una vista de tipo navegación, yo sé que tengo un link de navegación y tengo una vista interna, a comparación de quizás chocarnos con este código de UIKit donde teníamos diferentes tipos de declaraciones, obviamente métodos propios de como el de QReusable Cell, que en este caso sería qué celda voy a reutilizar, la cual tiene un identificador y demás, que en este caso no existiría. Introduciéndonos un poco más en lo que es auto layout y en el uso reutilizable de vistas, en lo que corresponde a UIKit, vemos nuestra interfaz de vista, nuestra interfaz de creación de vista, donde tenemos todas las propiedades posibles y hasta hay más, de declarar cómo es el posicionamiento de estos elementos en esta vista. En este caso tenemos un componente de imagen, un componente indicador que se usa como placeholder, dos labels, uno con una letra un poco más grande que la otra, y acá están todas las configuraciones, para hablarlo de esa manera, de lo que vendría a ser el auto layout. Por ejemplo, este título a esta imagen va a estar separado por tanto, del borde superior tanto, de este de abajo tanto, y va a poder ocupar hasta tanto. ¿Bien? Todo esto es por elemento y al mismo tiempo debemos chequear que esto se visualice de manera correcta en todos los diferentes tipos de tamaño de pantalla. Obviamente que Auto Layout ayuda un poco a contener ese comportamiento en los diferentes tipos de tamaño de pantalla, pero no siempre lo configurado para uno puede ser lo necesario para otro tipo de dispositivo. Y acá tenemos lo mismo. A esta vista de celda le corresponde un controlador, ¿sí? Que en este caso está implementando un protocolo de vista de celda. Se le conectan todos sus componentes, tiene su ciclo de vida y al mismo tiempo tiene métodos propios que lo que hacen es poder renderizar la información la cual le estaríamos inyectando para que estos valores de title en realidad digan el nombre del superhéroe, que la descripción diga la descripción del superhéroe y que la imagen sea descargada por medio de una URL provista por el servicio. Como vemos acá también, tenemos varias líneas de código, conectividad entre elementos de componentes de vista y el controlador necesario, y particularmente no tenemos como en la tabla delegados que le indica a este controlador que va a manejar una tabla, dado que este tipo ya sabe que es del tipo celda. Entonces va a tener sus métodos de manera automática, para decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo declaramos una celda en SwiftUI? ¡Tarán! Vemos que no tenemos el Interface Builder, sino que también nos muestra en un emulador completo lo que nosotros estamos desarrollando en el momento. Él no interpreta que esto es una celda. Para SwiftUI es una vista. No importa luego el funcionamiento o dónde la utilices. ¿Bien? Y como vemos, tenemos el protocolo de vista, el body de la vista con sus elementos internos y en este caso, para poder hacer uso de esta vista, la inyección de dos datos. Ahora bien, acá vemos otro tipo de distribución de elementos dentro de una vista. Originalmente habíamos visto
la B-stack, que es 2 elementos en línea. Mientras que el H-stack, y empezamos a ver un poco y jugar, son elementos ordenados dentro del contenedor H-stack. Todos sus hijos van a empezar a ubicarse por columna. En este caso, si se fijan, tenemos una imagen, web image, y tenemos un texto, que sería el hero name. Hero name y una imagen, distribuida en columna. Bien, acá particularmente hay ciertas partes del código necesarias como parte de Swift de validar que una string sea transformable a URL para poder hacer uso de la descarga de la imagen o bien, en caso de que sea una URL inválida, directamente hacer uso de una imagen modelo por no poderla descargar. Esto es una de las cosas que comentamos al principio de que tiene Swift para hacernos más seguro el código y no tan propenso a errores. Siempre hay maneras de validar datos que pueden ser nulos, ya sea por transformación o manipulación, y tener una alternativa para que la aplicación no rompa o muestre errores innecesarios. Pero acá vemos también que la manera de darle estilos a los componentes son métodos propios que provee la librería de SwiftUI, hijos de el elemento al que vayamos a usar. En este caso, vamos a cambiarle la propiedad font a un tipo tal y el color de letra a otro tipo. Lo mismo que para la imagen, le indicamos en este caso que queremos respetar el aspect ratio, que queremos un frame que vendría a ser la porción de pantalla que quiero que ocupe y en este caso que quiero que redondee sus bordes para que en este caso quede redondo. Si se fijan, es todo declarativo. Hacer esto en UIKit, sí o sí la imagen debe ser cuadrada en el builder y la debemos manipular por código, es decir que ya tenemos 2 pasos, mientras que acá tenemos un único paso. También es posible en UIKit el aspect ratio manejarlo por propiedades provistas por la IDE, como también hacerlo por lado del código. Es decir que también tenemos la complejidad y depende del desarrollador que haga ciertas cosas por código, ciertas cosas por interfaz builder. Por lo tanto, ahí a veces el debug se hace un poco más complejo. Habiendo hecho un poco de introducción en las diferencias, viendo también lo que son las diferentes vistas posibles en SwiftUI, tema interfaz builder y demás, ya un poquito de spoiler, pero vamos a empezar a jugar un poquito con el código. Déjenme compartirles la pantalla de Xcode y la aplicación. Ustedes me avisan cuando la ven. Ahí se ve. Excelente. Acá estamos en la IDE de Xcode. Esta es la aplicación que armamos con Leo para esta charla. Es una lista con celdas reutilizables, la cual va a tener, también lo comentado como beneficio, el manejo del Dark Mode, donde vamos a navegar a diferentes pantallas con la información del superhéroe. No está incluido esto, explicarlo al ser más complejo, se nos iría casi la tarde, pero sí la obtención de toda esta información por medio de API, como al mismo tiempo la descarga de imágenes. Lo vimos algo copado de explicar esto porque puede ser algo simple, que siempre hay dudas, que es cómo se descargan imágenes, cómo se parse un JSON, cómo se hace una petición de REST y demás. Entonces vamos a armar esta vista paso a paso para poder cumplir con este resultado. Lo que me va a tocar a mí es, vamos a generar nuestra vista de celda. Bien, y es acá
donde nosotros, esto puede ser que se vea chiquito, no me maten, es porque mi monitor es grande, tenemos estructurada la app. Esto es un poco la navegación de nuestra IDE. El patrón de diseño utilizado en la aplicación es MVVM. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos un modelo de datos, el cual es provisto por la API. Tenemos una vista, que ya sabemos que en este caso vamos a utilizar SwiftUI. Y tenemos una vista modelo. ¿Qué es la vista modelo en este caso? Como en otros lenguajes de programación, es quien se encarga de la lógica y de devolver datos a la vista y hace el trabajo sucio, digamos. Nuestra vista lo único que se va a encargar es de pintar la información provista por nuestra vista modelo. La vista modelo se va a encargar de hacer los métodos, se va a encargar de publicar la información a la vista, como explicó Leo anteriormente con las property wrappers, que vamos a ver más adelante. Y la vista va a estar desacoplada y solamente, y para ser reutilizada, va a pintar información del cual corresponda en base a la inyección de información. En nuestra estructura de carpetas armamos lo que vendría a ser todo el módulo de lista de héroes, como la de el detalle, ¿sí? No entra en esta explicación, pero está armado. Y dentro de nuestra lista de héroes, tenemos armado la vista principal, que en este caso es una empty view, y nuestra carpetita que contiene a la celda que vamos a utilizar en esa lista. Esto que ven acá del lado derecho es el canvas, el cual al momento de comenzar la ejecución y nosotros devolver una vista blanca, el cual este es un singletón provisto por SwiftUI para poder devolver vistas en blanco, vemos que no nos muestra nada. SwiftUI cuenta con una propiedad, un delegado que es el Preview Provider, el cual es el que nutre a Canvas, ¿sí? Y nosotros estamos indicándole que queremos hacer uso de esta vista con esta información. Pero claro, nuestra vista es en blanco. Bien, por lo tanto SwiftUI no sabe qué pintar. Y es acá donde vamos a empezar a jugar un poco en empezar a modelar nuestra celda. Bien, viendo el ejemplo final, nos imaginamos o intuimos que necesitamos una distribución por columnas, dado que tengo un elemento al lado del otro. Como vimos anteriormente, esto se representa en lo que es el componente de tipo de vista hstack. Al momento de que SwiftUI en su preview ya interpreta que al menos tengo un elemento posible que no es del tipo empty dibujar, vemos que nos aparece el emulador. Y es acá donde yo voy a querer hacer uso de lo que era el patrón de diseño MVVM, que es el modelo de vista me dice qué información yo como vista tengo que pintar. Entonces es acá donde, para empezar primero a explicar los diferentes tipos de vista, vamos a mostrar con dos elementos del tipo texto que en comparativa con UIKit, esto se traduce a un componente de tipo label, vamos a poner dos textos. Elemento 1, elemento 2. Como verán, SwiftUI a través del hstack ya interpreta que los dos elementos hijos deben tomar el ancho necesario dentro de su contenedor de manera proporcional y en columnas, dado por horizontal stack. Si lo hacemos del tipo vertical stack, vamos a ver que los elementos se posicionan en tipo fila. La disposición cambia a ser simulando ser una lista. Y si lo hacemos con ZStack, ZStack lo que provee es un tipo de vista, hablando mal y pronto, de tipo cebolla, tipo capas. Es decir, que hay un elemento por encima del otro, siguiendo el orden de jerarquía de su declaración. Este es el elemento más abajo, este es el elemento más arriba.
Y es acá donde a veces, y nosotros vamos a ver en el ejemplo y vamos a contarles, para qué utilizamos este tipo de vistas. Capaz que ya se lo están imaginando un poco, pero siempre es como, necesito traer al frente algo descriptivo para que el usuario haga clic. Un ejemplo. O necesito superponer cierta información recontra necesaria para poder seguir. En el ejemplo que vamos a ver nosotros, lo vamos a usar para otras cosas. Pero estos son, rápidamente, los diferentes tipos de distribución de vistas y de elementos. Ahora, ¿podemos combinar elementos hstack dentro de otro hstack, dentro de otro hstack? Claro que sí. Nosotros podemos tener un principal y adentro podemos tener otro que puede llegar a tener más hijos adentro. ¿Bien? Este es el primer elemento, hstack, este es el texto, vamos a hacer así, elemento dentro 1, dentro 2. Si se fijan, es el primer elemento hstack, el segundo y el tercero. Este es un hijo más y tiene que ocupar una columna, que encima adentro tiene 2. ¿Bien? Entonces, partiendo más o menos de esta base, vemos que esta distribución es acorde a la que necesitamos como set. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la librería de terceros utilizada, para este caso de ejemplo, de WebImage, para facilitarnos lo que es la descarga de imágenes. Entonces, vamos a declarar el elemento de vista de WebImage y acá lo que me está pidiendo es que esto necesita hacer uso de una propiedad del tipo URL. Bien, este singletón de armar por medio de un string una URL válida es propio de Swift y vamos a hacer la prueba manual y vemos que nos transforma un string a el descarga la imagen correspondiente a este JPG y la pinta. Bien. Ahora, acá no estamos siguiendo ningún patrón de MVVM, dado que este dato vemos que nos está viniendo dentro de la propiedad Hero Images dentro de SM. Entonces, este string para hacer uso de modelo, vamos a obtenerla desde lo que es la propiedad inyectada y vemos que el resultado es lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Esta imagen es muy grande. Y si yo declaro un elemento dentro del hstack, vamos a ponerle acá, nombre del personaje. Yo declaro acá, adentro del hstack, otro elemento, vemos que no se ve. Vemos que yo tengo la vista que me está ocupando todo, y yo acá atrás debería tener el elemento de texto, que si yo oculto la vista, lo veo. ¿Esto por qué ocurre? Porque la librería de WebImage nos provee una propiedad de hacer un resize de la imagen a la porción de pantalla que le corresponde. Que en este caso, viendo el hstack que dividía mitad y mitad, la hace que se posicione en la mitad de pantalla para mostrar el otro elemento. Bien. Otra propiedad necesaria, y acá vemos que nos estamos acercando un poco a la distribución que necesitamos, es que esta imagen tenga que tener un tamaño más o menos de un 100%, 180, y después encima hay que redondearlo. Este aquí que toda propiedad de vista en SwiftUI, toda propiedad de vista que se le puede poner un componente, es decir, yo le puedo a este componente WebImage o a este texto poner un tamaño, sea de ancho, de alto o ambos, de manera fija. Eso es por medio de un modificador llamado frame. Y es acá donde le decimos qué tamaño y de la parte de
pantalla que va a ocupar cómo necesitamos alinearlo. Bien, en este caso vemos que le pusimos 100% y ya nos estamos acercando un poco más a lo que necesitamos. Luego tenemos una propiedad que es de corner radius, que esto es muy parecido al mundo web, digamos, y le decimos cuál es el valor que quiero que redondee las esquinas. En este caso es un 50, como si fuese un 50%, y ahí vemos que llegamos a la distribución necesaria. Ahora bien, yo estoy usando de mi modelo de datos de inyectado la imagen que corresponda, pero no estoy usando el valor del nombre correspondiente a este personaje, que me vino prueba Simplix. Yo necesito hacer uso de ese string también. Y es acá lo que le damos dinamismo. Si yo modifico acá a esto, vemos que actualiza. Esto sería que, por ejemplo, reutilicemos la vista trayéndola del servicio, lo vamos a ver más adelante, o bien directamente acá vemos todas esas actualizaciones. O podríamos también cambiar la imagen, ¿no? En este caso es lo mismo, puede que tarde un poquito en descargar, pero yo podría cambiar la imagen provista para que vean que se pinta, ¿sí? Si es que la descarga. Ahí estamos. ¿Ven? Esto es para darle dinamismo. Ahora, volviendo a lo principal cuando empezamos a ver las diferentes distribuciones, teniendo ya datos dinámicos provistos por el modelo, queremos ver los resultantes diferentes en base a esta imagen, por ejemplo. Si yo ahora hiciese el Z-stack que vimos último, se me superpone el título por las capas que comenté al principio. ¿Ven que aplica? Y bueno, en este caso, el vertical me va a hacer que la imagen esté arriba y el segundo renglón sea el texto. Entonces acá vimos un poco lo que es esta armado y distribución de vistas. Ahora yo quiero esta vista, así como está, hacer uso de ella en lo que es mi lista para poder llegar a este resultado. Es acá donde vamos a hacer un uso de, no de lista, sino de, vamos a declarar que cada vista reutilizable de acá ocupe un renglón, para decirlo así. Me voy a hacer una copia de un machete solo para no escribirlo en vivo. Quiero mi primer vista, mi primer porción de esta vista de lista, digamos, sea prueba de celda 1 con esta imagen. Y si yo simulo que una incorporación de más vistas a este body, digamos, vamos a ver que tenemos, simulando una lista, 3 vistas con inyección de datos diferentes, las cuales se pintan. Y es acá donde armamos nuestra celda reutilizable que se va a transformar en esto. Bien, ven el resultado de nuestra preview a lo que luego lo vamos a estar transformando a hacer uso, pero que la información sea provista por una API. Es acá donde le doy pie a Leo a tomar este código y empezar a hacer el refactor necesario y explicación necesaria para que esta información venga desde una API. Perfecto, Juan. Voy a compartir pantalla. Me avisan cuando se vean. Ahí se ve, Leo. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar desde donde dejó Juan, que nos mostraba que en un vertical stack mostraba 3 elementos. Pensemos que si nosotros queremos hacer una lista y utilizamos un vertical stack
y queremos agregar más elementos a este vertical, podemos hacerlo, pero la vista va a quedar mucho más grande y va a ser un código no tan reutilizable. Entonces lo que vamos a hacer es crear una lista en esta vista que va a ser de tipo array, y vamos a utilizar este constructor donde nosotros les indicamos en el primer parámetro qué objeto queremos repetir y en el segundo la cantidad de veces que lo deseamos repetir. Entonces vamos a copiar este objeto, lo vamos a repetir acá y lo quiero repetir 10 veces. Entonces acá vamos a utilizar, en lugar de un vertical stack, una lista, y esto ya no va a hacer más falta. Vamos a utilizar una estructura for each que vimos previamente en la filmina, donde le pasamos como primer parámetro la lista que se va a mostrar y como segundo parámetro un ID. Entonces abrimos las llaves, vamos a obtener cada uno de nuestros héroes como parámetro. Y acá vamos a hacer una pequeña modificación, porque este método de array lo que hace es repetir cada uno de los elementos, pero nos estaría repitiendo el ID de cada uno de los elementos. Entonces estamos utilizando para todos los elementos un 1. Entonces al hacer un for each en esta vista, nos pide que cada ID sea único. Entonces vamos al modelo y vamos a comentar esto por ahora, y vamos a hacer que el ID sea un UID único para que se pueda mostrar cada uno de los elementos en la vista. Entonces acá vamos a llamar a la celda y va a recibir como parámetro un héroe. Si nosotros, bueno, esto ya no lo necesitamos. Si nosotros hacemos un resume en la preview, esto también lo vamos a comentar por el momento. Vamos a darle resume. Y ya vemos que ahora está mostrando una lista de elementos que queda mucho más reutilizable que poner elemento o ir apilando elemento a elemento en un vertical stack. Si nosotros le damos play a este preview y hacemos resume de vuelta, podemos ver que ya nos deja de scrollear. Entonces ya estamos mostrando una lista de elementos. Ahora, en lugar de utilizar una lista hardcodeada en la vista, vamos a utilizar una lista que nos provea una API. Para eso vamos a tener que declarar nuestro viewModel en esta vista, haciendo uso del property wrapper stateObject. Entonces vamos a hacer viewModel y vamos a crear un viewModel. Este viewModel ya lo teníamos previamente creado, es del tipo ObservableObject y tiene un conjunto de publish en su interior. Entonces cada vez que cambie el valor de estas publish, esta publish le va a notificar al stateObject que nosotros tenemos en esta vista, y entonces nosotros le vamos a notificar ese cambio a la vista. Entonces nuestro viewModel tiene esas publish, tiene un client que es la capa de networking que estamos utilizando.
En este caso utilizamos como librería Alamo Fire para hacer los requests y para la serialización y deserialización del JSON que recibimos como respuesta. Y tenemos un método para obtener todos los héroes. Acá estamos haciendo o obteniendo el recurso para poder obtener todos los héroes. Para eso definimos un archivo plist donde indicamos, es un diccionario que tiene clave de valor. Indicamos cada una de las URL que nosotros utilizamos al momento de hacer los requests. En este caso vamos a hacer uso de esta URL donde le pega a la API y nos trae todos los superhéroes. Entonces volvemos al ViewModel, obtenemos esa URL y hacemos uso del client a través del método fetchData, que este método recibe como parámetro una URL del tipo string y como segundo parámetro recibe el objeto que nosotros necesitamos. En este caso necesitamos una lista de superhéroes de este tipo y además como segundo parámetro, en el caso de que el request nos dé un error, vamos a estar enviando un error. Entonces acá hacemos uso de Alamo Fire, hacemos el request a través de esa URL por el método get. También estamos validando que el status code que nos vuelva en la respuesta se encuentre en este rango de valores. Y también hicimos una extension para que nos imprima el JSON que viene como respuesta para poder visualizarlo en nuestra consola. Entonces, Alamo Fire va a ser el encargado de hacer un decode de ese JSON que viene como respuesta. Y en el caso de que el decode que haga sea exitoso, nosotros vamos a devolver en nuestro callback, en nuestro handler, esa lista. Y como segundo parámetro nulo, porque no vamos a tener ningún tipo de error. Y en el caso de que haya algún tipo de error, vamos a intentar castear ese error a un objeto custom que nosotros tenemos o utilizamos en nuestra aplicación para mostrar un error, y en el caso de que no se pueda, devolvemos un error genérico. Entonces, en el ViewModel, cuando recibimos la respuesta de la API, vamos a hacer uso del publish nuestro, que en este caso nosotros utilizamos este publish para ocultar o mostrar el loader cuando hace el request. Entonces lo ocultamos cuando vuelve la respuesta y acá preguntamos si hubo algún tipo de error. Por ahora lo imprimimos y en el caso de que haya un resultado mostramos todos los superhéroes. Entonces volvemos a la vista. Esta vista no la vamos a necesitar más. Acá previamente vamos a hacer un Navigation View para cuando hagamos clic en alguna celda poder viajar o navegar a un detalle. Y acá vamos a hacer uso de los héroes que vienen en nuestro ViewModel. Entonces, acá también debemos declarar un método que es onAppear. Este método se va a ejecutar la primera vez que nosotros ingresemos a esta vista y vamos a través de nuestro ViewModel a llamar al método de getAllHeroes, que nos trae una lista de superhéroes. Entonces vamos a probar dándole resume. Puede tardar un poquito. Bueno, parece que en el preview no se ve nada, así que vamos a tener que correrlo directamente
en el simulador. Dale a resume. No se muestra nada. Vamos a ver. Está todo correcto. Ah, ya sé por qué es. Porque habíamos hecho esa pequeña modificación en nuestro modelo. Me olvidé de cambiarla. Y no estaba mostrando ningún ID. Entonces, Casteando de manera correcta. exactamente. A ver ahora. Vamos a correrlo de vuelta por las dudas. Ahí está. Ahora sí se ve nuestra lista de superhéroes que obtuvimos a través de la API. Lo que vamos a hacer ahora es a esta lista asignarle un título también. Y vamos a mostrar un loader para indicar al usuario que estamos haciendo un request a la API. Entonces, si vamos a nuestro viewModel, había un publish que nos indicaba cuándo se estaba mostrando o cuándo estábamos haciendo un request a la API. Vamos a utilizarlo. Y acá podemos hacer un if. Si el viewModel está mostrando el loader, mostrar un loader que ya lo teníamos creado. Y si no, mostrar la lista. A ver si ahora la preview me lo toma. Ahí vemos el loader. Pero ¿qué está pasando? Como no entramos nunca por el else, por este onAppear, digamos, nunca estamos haciendo la llamada a la API. Entonces este onAppear lo debemos sacar de acá dentro del else y dejarlo más general en la vista. Entonces vamos a hacer uso de un zStack, donde vamos a alinear el contenido en el centro. Y acá adentro vamos a utilizar estas vistas. Y el onAppear lo vamos a sacar afuera del de la lista, perdón, y vamos a usarlo acá, en el zStack. Entonces, ahí si no llegaron a ver, le doy play al preview, muestra el loader, y una vez que nos llega el request de la API, mostramos la lista de superhéroes. También vamos a crear una vista para el caso de que nos dé un error la API. Entonces, vamos a crear una nueva estructura acá abajo, que sea error view, del tipo view. Esta view va a tener un body, donde nosotros vamos a declarar esta vista. Y lo que vamos a hacer va a ser utilizar un vertical stack. Y vamos a tener un texto que diga ocurrió un error. Y acá abajo una imagen de algún tipo de error. En Apple nos provee una aplicación para que nosotros podamos utilizar iconos. Entonces vamos a buscar un icono,
se llama SF Pro. Vamos a utilizar un icono, vamos a buscar para algún error. Entonces nosotros directamente copiamos ese icono y acá usamos el system name y le pasamos ese icono. Y vamos a colocar un preview de este error view acá abajo. Si le damos resume, ahora ya vemos dos previews, uno para la lista de arriba y otro para el error de abajo. Vamos a personalizar un poquito esta imagen. Vamos a hacerla un poquito más grande. Entonces le seteamos un frame que sea de 200 por 200 y alineada en el centro. Y vamos a pintarla de color rojo. Este texto vamos a cambiar la fuente para que se vea un poquito más, que sea de tipo title. Entonces, en el caso de que la API nos dé un error, vamos a utilizar esta vista. Entonces vamos al View Model. Acá deberíamos crear otro publish que indique cuándo nosotros debemos mostrar un error u ocultarlo. Pero una mejor forma sería crear acá arriba una enumeración. Vamos a ponerle ViewState que tenga tres casos. Uno cuando está cargando, uno cuando vino exitosamente el request y otro cuando hay un error. Entonces, en lugar de hacer un booleano acá, usamos un state y lo inicializamos como loading. Acá abajo no necesitamos más. Y este state, en el caso de que haya un error de la API, vamos a setear el error. Y en el caso de que sea exitoso, vamos a decir que salió todo bien. Entonces, si volvemos a la vista, ya no necesitamos este if y este else. Ahora directamente vamos a hacer un switch del view model state y vamos a contemplar cada uno de los casos. Vamos a tener el loading, el success y el caso de error. Entonces, este loading va a ir acá, la lista va a ir en el success y vamos a utilizar este error view para el caso de error. Esto ya no lo necesitamos más. Vamos a probar que todo funcione correctamente. Si le damos play a este, nos muestra el loader y nos muestra la lista. Ahora vamos a modificar a propósito nuestro modelo para generar un error. Vamos a decir que en lugar de recibir un ID de tipo int, vamos a recibir un string. Y vamos a volver a correr esta preview. Probablemente, a ver si me deja acá, si no voy a tener que correr en la app. Sí, eso había que ir al emulador. Vamos al emulador. Vemos el loader y ya podemos observar que en el caso de que nos dé un error la API, estamos mostrando esa vista que creamos para mostrar ese error. Acá si nos fijamos en el log, nos está diciendo acá la modifier que hubo un error en la serialización de ese JSON que vino, porque acá si vemos ese ID viene como entero y nosotros le dijimos que esperamos un string, en realidad viene un entero. Entonces no nos va a dejar castear ese JSON y por lo tanto en nuestro view model
como especificamos, en el caso de un error, nuestro estado, que es un publish, va a cambiar al tipo error y nosotros en la vista vamos a poder mostrar el error. Entonces, vamos a revertir ese cambio que hicimos en el modelo. Y ahora vamos a hacer la conexión de esta lista con el detalle. Para eso necesitamos un navigation link acá dentro del for each. Y vamos a utilizar este constructor donde tenemos un destination. En este caso, para probar, solamente le vamos a pasar un empty view. Y como label le vamos a pasar la vista que tenemos para representar esta lista, la celda, digamos. Si nosotros hacemos resume, al hacer clic en un héroe, ya podemos observar que está viajando o navegando a un detalle. Pero en este caso, nosotros le dijimos que navegue a un empty view. Lo que podemos hacer es hacer que navegue a una vista de detalle, que ya la creamos, y le pasamos el ID de ese héroe, porque esa vista va a setear el ID que nosotros le pasamos al view model de esa vista para poder volver a hacer un request y obtener la información de ese héroe en particular. Entonces, resumimos. Ya podemos ver que se muestra el loader, hace un request a la API y retorna el detalle de ese superhéroe, donde vemos la imagen y varias secciones que explican o detallan cada una de las habilidades de ese superhéroe. Así que por último, lo que vamos a hacer es darle la posibilidad al usuario de que a través del clic en un botón en la Navigation View cambie de modo de Dark Mode a Light Mode o viceversa. Entonces acá vamos a hacer un state. Va a ser privado porque los state nunca se reciben de otra vista, sino que la propia vista es la que crea esa instancia. Entonces una fuente externa de datos no puede modificar nuestro state. Y vamos a llamarle Dark Mode. Va a ser de tipo booleano. Y lo vamos a inicializar como false. Entonces, vamos a crear en nuestra navigation un ítem, un botón, que tenga una acción y un label. Si ahora hacemos un resume, vemos que ya tenemos un botón. Y también podemos ver que al aplicar este modifier a nuestra navigation, nos modificó los márgenes tanto de arriba como izquierda y derecha. Por algún motivo, al aplicar este modifier, cambia el style de este navigation. Entonces, eso lo podemos solucionar fácilmente seteándole un style tipo stack para que se muestre como una lista. Entonces, ahora ya lo vemos de forma correcta. Este texto, en lugar del texto vamos a utilizar una imagen. Vamos a hacer un switch. Copiamos el nombre de este símbolo. Y acá vamos a utilizar esa imagen. Y acá nosotros necesitamos utilizar
o setear una acción para cuando el usuario hace clic en este botón. Que esta acción va a ser cambiar el estado de esta variable. Entonces, utilizamos esta variable y utilizamos el método toggle, que es un método nativo de SwiftUI, únicamente para variables de tipo bool, que lo que, si vamos a la firma del método, lo único que hace es pasar de un valor de true a false o de false a true. Entonces, nosotros vamos a hacer uso acá de este state que maneja el dark mode y vamos a decir que si el dark mode está activado, utilizamos dark, y si no, utilizamos light. Entonces yo cuando dé clic acá ya voy a poder ver cómo se refleja esa vista, cómo esta state cambia de valor y cómo se aplica el dark mode o light mode. Vamos a correrlo en la app para que se vea un poquito mejor en el Simu. Se muestra el loader, nos llega la lista de superhéroes, ya podemos cambiar de dark mode al light mode y navega a una vista de detalle donde obtiene el detalle de ese superhéroe. Si querés, Juan, te paso la posta ahora. Dale, buenísimo. Dejo compartir. Muy bien. Volvemos a nuestra hermosa PPT, que me dirán cuándo, si se ve. Sí se ve. Muy bien. Bueno, en resumen, y esperemos que les haya gustado el ejemplo, la explicación, los diferentes tipos de vista, cómo poder manejar en las peticiones de API, y son ejemplos de cómo nosotros en nuestra app de hoy que estamos desarrollando estamos manejando los diferentes estados de vista en base a lo correspondiente provisto por UX. Se haya entendido, vieron que lo que era el tema del código es muy declarativo, bastante intuitivo. Realmente hay que hacer esto que armamos de estados y demás en UIKit sería muy engorroso. Y acá con pocas líneas de código se pudo mostrar un ejemplo práctico, conciso, de algo básico como es obtener una respuesta de JSON, parseo, reutilización de vista, diferente posicionamiento de vista y manejo de estados. Así que acá abrimos la sección de preguntas que tengan, que esperemos poder responder. Si quedó alguna duda, si les gustaría ver algo de vuelta, acá estamos para escucharlos. Si les gustó, no les gustó y demás. Bueno, de mi lado los felicito, muchas gracias, me gustó mucho. Con respecto a lo que es SwiftUI, una de las cosas que como costaron al inicio siempre fue el tema del Z-Stack, B-Stack, H-Stack, encajar, digamos, todo de que antes venía del storyboard. Eh, Otra de las cositas que, si bien se habló de las desventajas, una gran ventaja es que con SwiftUI, a la hora, si se tiene un equipo grande, a la hora de comitear, es como que se comitea código. Entonces no se tiene que andar parchando El maldito códigos PB raros Project. sí, del project, que es como que uno que tiene que andar adivinando. Y una de las cosas que quería preguntar en similitud, hablaron de Apple TV y Smartwatch de Apple. Por ejemplo,
yo soy más que nada de Android. Vine ahí de estar de oyente porque me interesa, digamos, entender o volver a refrescar conceptos de SwiftUI que me costó mucho agarrar y hacer cosas, por ejemplo, para smartwatch de Google, que es el Wear OS. ¿Ustedes pudieron trabajar con teles o con relojes y notar algún cambio, alguna diferencia? En el caso mío de Android, yo pensé que no iba a haber diferencia, pero me puse con el emulador y me hizo sudar la gota gorda. Y había como una gran abismo entre un celular y un reloj. ¿Notaron algo así, por ejemplo, en lo que es el mundo de Apple? Por lo menos no de mi lado, aún no pude probar SwiftUI en reloj. Lo único y poco que hice en mi viejito Apple Watch 1 fue con UIKit. Fue muy engorroso, pero por quedarme atrás en el sistema operativo no puedo usar SwiftUI. Y todavía no tengo plata para comprar el nuevo. Así que de momento no tuve ese choque, Yo igual pero estuve con el emulador, con el reloj, espero. yo también ahí es un club de eh, programadores pobres. Tal cual, tal cual. No, todavía no hicimos nada con SwiftUI, por lo menos no de mi lado, en cuanto a lo que es el reloj. Esperamos próximamente meter mano en eso, pero creo que en lo que se vio de lo que es el código en cuanto a simplicidad va a ser lo mismo, principalmente en todo lo que es layout. Lo poco que he visto de- de videos de YouTube de ejemplos de desarrollo para Watch, siguió siendo la misma estructura exactamente igual y el manejo de vistas como que medio SwiftUI se arregla. Espero que cuando meta mano realmente sea así y ahí te podré responder si sudamos la gota gorda o no. Pero de momento no tengo esa experiencia. Sí, no, tal cual. Yo tampoco pude deployar una app en un iPad o en un dispositivo para reloj, pero en teoría, según Apple, es bastante adaptativo y el framework que nos brinda SwiftUI, la verdad que según ellos se adapta bastante bien. Habría que probarlo, pero todavía no tuvimos esa posibilidad. ¿Alguno más que le gustaría preguntar algo? A ver, estoy revisando las preguntas. Ahí Ah, en el perdón, yo chat. no veo el chat, chicos. Ah, Mil ahí está, les iba a decir eso. A ver si lo puedo poner. Ah, acá estamos. Bueno, nos preguntan si se puede visualizar la app en un iPad. En teoría sí. No corrimos todavía la app en un iPad, pero debería funcionar. Quizás se vea alguna diferencia en cuanto a márgenes o espacios en blanco, pero debería funcionar tranquilamente. Nos preguntan si se puede correr Swift utilizando Windows. Sí, es viable, pero no tenés toda la IDE de programación de Mac que es propia de Mac OS. Uno puede desarrollar en Swift, ya que es un lenguaje de programación que es un lenguaje de programación en sí, pero no tendrías toda la particularidad de todo el uso para el ecosistema de Apple. También Swift se usa para del lado servidor, es viable, pero no tendrías todo esto disponible para poder basar desde Windows. No podrías ejecutar un emulador de Apple, por ejemplo. Quería ver si tenía el iPad, pero no lo tengo descargado como emulador. Pensé que lo tenía. Para ver si lo corríamos, pero no. Les hago una pregunta. ¿Cómo están, Rodrigo, de este lado? Les puedo hacer una pregunta Pero- rápida. Ustedes ahí mostraron en el ejemplo, por ejemplo, cuando tocaba, no sé, una celda, creo que era un Navigation Link que mostraron. Sí. Por ejemplo, iba el detalle de ese elemento que estaban seleccionando. Si yo quisiera que mi lógica de navegación esté
no sé, en un router, en un coordinator, lo que sea que yo tenga, ¿lo puedo sacar con Swift UI ahí o tiene que estar expresamente en la vista, digamos? Esa lógica de navegación hacia dónde va, dependiendo de lo que pase. Bien, llevándolo al ejemplo que nosotros vivimos y había contado un poco en la experiencia de lo de la navegación, lo que hicimos fue llevarlo a una especie de coordinator utilizando UIKit. Entonces, cada navegación en cada elemento de clic, digamos, lo que hacemos es buscar la ruta necesaria en base al coordinador. O sea que sí lo podés sacar, no es necesario que pongas Navigation Link, tampoco es necesario que envuelvas a toda la aplicación dentro de un Navigation Link, de un Navigation View, ¿sí? Y vos puedas en un evento de clic, en vez de tener el Navigation View y Navigation Link, vos directamente tengas tus elementos de lista y en cada, y es un tipo de propiedad que se llama OnTap Gesture, vos puedas hacer lo que quieras. En este caso, navegar a través del Navigator o del Coordinator. Sí lo podés desligar. Y fue ni más ni menos lo que nosotros tuvimos que hacer por la complejidad de navegación, poderlo tener todo en un mismo lugar y saber qué hacer y poderlo llamar de diferentes lados. Bien, clarísimo. Bien. ¿Hay alguna más, Leo, ahí en el chat? No, que yo sepa, no hay ninguna consulta más. Este código lo tenemos en GitHub Ahí. y creo que está de acceso público y está el link en la filmina por si lo quieren revisar y por si quieren probar Swift UI y después nos cuentan cómo le fue. Acá en lo que es la PPT dejamos el link de GitHub. Si ven que hay algún problema también para acceder, nos avisan. Tienen el código de ejemplo para poderlo ejecutar, tal cual con el dark mode, la llamada a la API, modelo de datos y demás, como mostramos, lo tienen completo. Y también pueden chusmear cómo es que hicimos la vista más compleja del detalle, que nada, por tema tiempos, obviamente no la pudimos explicar acá, pero también podrían ahí visualizar que no sale mucho más realmente de lo que explicamos e intentamos que se entienda, que es las diferentes maneras de organizar nuestra vista simplemente. ¿Sí? No mucho más por nuestra parte. Les agradecemos a todos el tiempo. Sabemos que viene Messi en menos de 5 minutos para la Champions, así que podemos switchar a ver la Champions si quieren. Gracias a todos por participar. Gracias, chicos, por compartir sus conocimientos y a todos por sumarse. Gracias a todos, chicos. Que tengan un Nos muy buen día. vemos. Nos vemos, chicos. Hasta luego.